Estado, chicos, tema 1, aspectos básicos. De memoria no me acuerdo el concepto, voy a leer un conceptito. ¿Qué dice? La definición. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social. Vamos a partir de esto. Organización social. Organización social. Organización social. ¿Ya? ¿Qué más nos dice el conceptito? Que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. El Estado es una definición nada más. Una organización social que cuenta con instituciones soberanas, y estas instituciones, ¿qué es lo que hacen? Hacen que nosotros vivamos bien, ¿ya? Es el gobierno, gobiernan para la sociedad. Lo que se busca es que nosotros vivamos bien. Para entender mejor el concepto, ahora sí, vean todas las diapositivas, les he pasado. Vean el primerito, el que dice aspectos teóricos básicos de auditoría. Vamos a empezar con lo que decía Platón. ¿Qué decía Platón sobre el Estado? Platón decía que el Estado se fundamenta en la justicia. Un Estado justo es el que viene impuesto por la idea del bien. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado? Según Platón. Según Platón, lo que busca el Estado es que todos vivamos bien, ¿ya? Esa es la idea. En el Estado nosotros vivimos en un Estado. Todos vivimos en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué comprende? ¿Qué hay dentro del Estado? Dentro del Estado nosotros vamos a encontrar, acá nomás, ¿ya? Dentro del Estado estamos nosotros somos la población, las personas, vivimos nosotros. Dentro del Estado hay un territorio, y el Estado tiene soberanía, ¿ya? Entonces, nosotros vivimos dentro del Estado, y el propósito del Estado es que se pueda vivir bien. ¿Vivimos bien, chicos? ¿Viven bien ustedes? ¿Qué? Ya, esa es la idea del Estado, ¿ya? El Estado, igual, completando el conceptito, ¿qué decía Platón? El Estado debería ser gobernado por la persona más sabia y justa. ¿Quién es la persona más sabia y justa en Bolivia? ¿Qué? El vertigo. Ay, no me vas a distraer. Ya. El Estado debería ser administrado por la persona más sabia y justa. No pasa eso, si se dan cuenta. ¿Por qué? Nosotros vivimos en un Estado en el cual las autoridades se eligen mediante o de forma democrática. ¿Qué es democrática? ¿Qué es democracia? No me acuerdo ahorita las palabras de origen, ¿de dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las palabras de origen? ¿No? Pero lo que significa democracia, si alguien me lo busca, genial. Es el gobierno de todos. Demos Kratos es, ¿no? Sí, demos Kratos. Esto es demos Kratos. ¿Qué significa demos Kratos? Es el gobierno de todos. En otras palabras, nosotros, todo el pueblo, o todos nosotros gobernamos. En acá, hay un filósofo de los tres más conocidos, ¿no? De la edad antigua. No me acuerdo si es Sócrates, Platón o Aristóteles, pero ¿qué dice? Él no está de acuerdo con la democracia. ¿Por qué? Porque él opina que no deberían tener derecho a votar todas las personas, sino deberían tener derecho a votar las personas más preparadas. ¿Por qué? Porque cuando todos tienen derecho a elegir a su representante, ahí es donde, ¿quién gana? ¿Quién sale elegido? ¿El mejor o sale elegido otro? ¿El más qué? El más influyente. El popular. Vamos a hablar acá del popular. El que le cae bien a todos, ¿no? Acá del curso, ¿quién puede ganar una elección? ¿Quién va a ganar la elección, chicos? ¿El Gloria? ¿El Tuto? ¿El Andrónico? ¿El guapo? ¿Quién va a ganar? ¿Es el mejor?
Entonces, no estaba de acuerdo este filósofo con este tipo de gobierno, con este tipo de visión. La forma de pensar, ¿el qué decía? Un grupo de personas preparadas deberían decidir quiénes van a gobernar. ¿Por qué? Y aquí entramos con el segundo concepto, ¿ya? Ya hemos visto lo que es el Estado. Y abajo, miren, el artículo 1, para terminar esta partecita, antes de entrar al gobierno. El artículo 1 de la Constitución Política del Estado, ¿qué dice? Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Bolivia se funda en pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, ¿qué más dice? Cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país, dentro de la Constitución. Cuando habla de Estado, la Constitución trata de considerar a todos los que vivimos dentro del país, o sea, dentro de nuestro Estado. ¿Quiénes somos todos? ¿Quiénes somos todos? A ver, está considerando el derecho comunitario. Todas las personas dentro del Estado somos libres para expresarnos, ¿no? Independientes, soberanos, democráticos, intercultural, descentralizado. Hay términos que trata de explicar cómo se va a manejar, cómo se va a distribuir el control y el manejo del Estado. Es descentralizado. ¿Qué otros conceptos tenemos? Libre, independiente, soberano, democrático. Acá tenemos soberanía. ¿Qué implica la soberanía? La defensa del territorio. Ay, no me puedo acordar de memoria. Pero no voy a saber esa parte. Soberano, democrático, intercultural. Democrático, intercultural, etc. Ya no voy a explicar todo, pero aquí me voy. Miren, cuando habla de que el Estado es, por ejemplo, un ente donde nosotros vamos a manejar el Estado de forma descentralizada, ¿a qué se refiere? Que el Estado, que la administración de los recursos la manejan de forma independiente los diferentes gobiernos, ¿no ve? Cada gobierno tiene libertad, tiene autonomía, ¿para qué? Para elegir su autoridad. Entonces, ¿cómo se eligen las autoridades? En municipios, en gobiernos departamentales, en otro tipo de instituciones autónomas, mediante elecciones o mediante otro tipo de elección, pero es autónomo. Ellos deciden cómo van a elegir. ¿Y cómo usan sus recursos esas instituciones? ¿El Estado o el presidente les dice, vas a hacer de esta forma? No. Las diferentes entidades, ellos deciden cómo van a administrar esos recursos. Entonces son libres para usar los recursos a su conveniencia. Eso es el Estado descentralizado. Y en acá entra el otro concepto de las autonomías. Tienen autonomía para para el gobierno, para la elección de autoridades y para el uso de sus recursos. Soberanía, la defensa del territorio. Democrático, cuando hablamos de democrático, es cómo se van a elegir las autoridades. En Bolivia, ya sabemos, es de forma democrática. Estamos a 2 semanas de las elecciones. 2 semanas. ¿Cuántos años tienes? Todos votan, ¿no? Él no vota. ¿Él no vota? ¡Ay, mira! Oh. Más bien. Democrático. Ya. Entonces ya sabemos. La Constitución en el artículo 1 ya nos está dando lineamientos de cómo vamos a definir el Estado. Estamos hablando ahorita del Estado boliviano. Esta es nuestra definición para nosotros. ¿Ya? Habla de interculturalidad, no me acuerdo otros conceptitos más. Aquí está, interculturalidad, porque somos diferentes naciones y cada nación se administra de forma diferente. Las naciones indígenas originarias son autónomas, igual, se administran, se controlan de forma diferente, no es de la misma forma que acá. ¿Ya? Eso es el Estado. Y cuando estamos hablando del Estado, ya sabemos que dentro del Estado está la población, el territorio y la soberanía. ¿Ya? ¿Quién controla? ¿Quién maneja el Estado? ¿Cómo se maneja el Estado? El Estado tiene recursos. ¿Cómo recauda recursos el Estado? A través de los impuestos. ¿Quién administra ese dinero, esos recursos? El gobierno. Entonces, el Estado y el gobierno son conceptos diferentes. El Estado es, ¿cómo les digo? Es permanente. Va a seguir existiendo el Estado. Así gane, no sé ni qué partidos son, ¿sí? Así gane el Doria o el Samuelito,
Así gane Samuelitio, así gane el Tuto, así gane el Guapo, así gane el Andrónico, no importa. Va a seguir el Estado. La siguiente elección vamos a seguir en el Estado. Pero el gobierno es transitorio. El gobierno va a pasar esta elección y más adelante vamos a tener otro gobierno, y otro gobierno, y otro gobierno. ¿Qué nos dice la definición? Abajo del Estado boliviano. El gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Entonces, el gobierno es el que administra. Y en este caso también controla, ¿qué controla? El Estado, el aparato estatal. ¿Qué significa? Todos los recursos que se recaudan en el Estado son administrados a través del gobierno. ¿Cómo se selecciona el gobierno? ¿Cómo entra el gobierno? El gobierno lo que hace es administrar el poder. Y ese poder se obtiene de forma política. Esto es político. Quieran o no, la política es necesaria. La política es, aunque no queramos, aunque no nos guste, aunque estemos fuera de eso, nosotros participamos dentro del Estado, dentro del gobierno. ¿Ya? Si nos beneficiamos o no, eso ya es otra cosa. Esa es la definición del gobierno. El gobierno es el que maneja el Estado, los recursos del Estado. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativos. Ya, voy a borrar la siguiente parte. Y esta va a ser la pregunta 1. ¿Esto de no lo puedo borrar? ¿No? Ya me olvidé que estaba inspirado. Instituciones. ¿Qué decía? Me olvidé, chicos, ya. Gobierno, ¿decías? Las instituciones gobiernan la sociedad. Ya está. Ya, a ver, copien a los que les falta, saquen una fotito. Ya van a acabar, chicos, esto es lo último. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Se hablan entre ustedes? Los que son del mismo grupo, sí, ¿no? Van a sacar de licenciatura y después de la licenciatura, ¿qué les toca? Los diplomados, las maestrías, los posgrados. Yo me acuerdo, miren, ¿cuál es el propósito de hacer un posgrado? ¿Para qué se hace? Porque a veces tienen dos opciones ustedes. Pueden optar por hacerlo de forma virtual, sacar los títulos, subir su currículum, pero en mi experiencia lo que más les va a ayudar a escalar más rápido son las conexiones. ¿Y cómo van a lograr conexiones? Hablando, relacionándose. Por eso hay personas que se inscriben a los posgrados, no por los certificados, para relacionarse con ese entorno. Por eso se hacen las maestrías. Si lo hacen de forma virtual, no es lo mismo, van a perder ese plus. Pero si lo hacen de forma presencial, pueden aprovecharlo. Se van a sentar con gente que puede influir de forma positiva en su relación. Y es la verdad, chicos, eso pasa. Eso pasa. Estamos en un mundo donde más allá de lo técnico, el tema de las relaciones es clave. Me he olvidado qué quería hacer. Sí. Los órganos del Estado. ¿Cuáles son los órganos del Estado? El Estado se organiza y estructura su poder público. El poder del Estado se organiza de la siguiente forma. En Bolivia tenemos 4 órganos. El órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo es el que va a administrar los recursos, el que va a ganar las elecciones, el que va a tener el poder político. ¿Ya? Ellos van a administrar todos los recursos del Estado. Ellos van a agarrar y van a manejar todo. Van a controlar el Estado, van a establecer las políticas, van a determinar los impuestos, van a controlar, o sea, van a manejar el Estado. ¿Ya? Van a controlar el órgano ejecutivo. ¿Ya? Pero no es el único. Luego está el órgano legislativo. El órgano legislativo se va a encargar de ¿qué? De la promulgación de leyes, del análisis, de elaborar las leyes, de lo que se tiene que cumplir en el país.
para sacar los créditos, que es lo que todos los candidatos están planteando. ¿Qué vamos a sacar? 10.000 millones de dólares para hacer un colchón, para paliar la crisis. ¿Cómo van a sacar eso? No va a ser el poder político, no va a ser el órgano ejecutivo. Eso se va a hacer a través del órgano legislativo. Para que se pueda hacer esto a través del órgano legislativo tiene que existir algo. Tiene que existir gobernabilidad. ¿Qué es gobernabilidad? ¿Van a poder aprobar los créditos? ¿Van a poder manejar esto? Porque una cosa es el ejecutivo, otra cosa son los senadores y los diputados, ¿no? Eso es otra cosa. Luego está el órgano judicial. El judicial que se encarga de la administración de la justicia. Y finalmente, el órgano electoral. Todo esto, chicos, es como se administra el poder público. Esto de acá nos muestra cómo se hace la administración del poder público. Y algo relevante, algo clave en la administración de estos poderes, ¿cuál es? Debería existir independencia. Porque si no existe independencia, si nosotros tomamos decisiones y tenemos el control de todas las instituciones, se pueden tomar malas decisiones y puede afectar a la población. ¿No ven? Elecciones, puede pasar problemas acá y la población puede reaccionar. ¿O no? En la justicia comunitaria. ¿No ven? En las leyes. Puede, si no existe independencia, puede haber un efecto negativo en la población. ¿Ya? Eso es clave. De esta forma se administra el gobierno, de esa forma se administra el poder en un país. Ahora, esto de acá es la primera pregunta. ¿Ya? La administración del poder público. ¿Cuáles son los órganos que administran el poder público? Ahí tenemos, ya está facilito. La segunda, estaba ahí. Es que siempre entran. En Bolivia tenemos instituciones que se encargan del control. Bueno, que se encargan de diferentes aspectos. La primera institución, la que se encarga del control de los recursos públicos, del control gubernamental. ¿Quién controla cómo se utilizan todos estos recursos? ¿Quién controla cómo se manejan todos estos recursos? La institución encargada del control es la Contraloría General del Estado. Control. ¿En dónde está eso? Artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Todo lo que estamos viendo en acá está en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Ahora más chala la pregunta, ¿no? ¿Qué dice el artículo 12? Pero aquí está, eso para los revisores. Para que se asuste. Oye, ya. La institución que se encarga del control es la única, es la Contraloría. ¿Ya? La Contraloría es la que emite la normativa de control a nivel de todas las instituciones. ¿Cómo se maneja el Estado? ¿Cómo nace el orden? ¿Cómo nace la administración del Estado? La ley madre, la ley 1178. ¿Qué nos enseña la ley 1178? ¿Cómo se administra el Estado? La administración y el control gubernamental. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Ya? Por ejemplo, yo con el otro curso hacía el mismo ejemplo. Quiero cocinarme un arroz con huevo. ¿Ya? Entonces, para cocinar el arroz con huevo, lo primero que voy a hacer es programar. ¿Qué necesito comprar? Necesito comprarme huevos, arroz, eso no va, ¿no? Agua, sal, aceite. Estoy programando. ¿Qué significa eso? Estoy pensando qué voy a hacer. Ese es el POA. En el POA yo voy a poner, ¿qué necesito? Voy a comprar equipos, voy a comprar muebles, necesito contratar personal. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con esto? Ah, tengo que construir escuelas, tengo que, no sé, hacer auditorías, tengo que enseñar a la población, a los niños. Entonces yo ya tengo un objetivo. En función de lo que tengo que hacer, voy a administrar mis recursos. Necesito. Luego de eso, presupuesto. ¿Me alcanza la plata? Entonces, si no me alcanza, entonces administro mi presupuesto.
Y después de que ya he planificado, he programado, me he organizado, he presupuestado, ejecuto, compro y después controlo. ¿No ven? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la ley. Eso es en el tema 2, todavía no estamos entrando. Pero, ¿qué es lo que va a hacer la Contraloría? Va a revisar cómo se administran estos recursos. ¿Se está manejando bien? ¿Se está administrando de forma correcta? ¿Estamos usando bien estos recursos? Eso es lo que nos vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer a través del control gubernamental. ¿Ya? Institución de control. Esta es la primera. Segundo, dentro del Estado, ¿qué tenemos? Las instituciones que se encargan de la defensa de la sociedad. Defensa de la sociedad. ¿Está muy cansado, chicos? ¿Qué les? Escucha. Defensa de la sociedad. ¿Quién defiende a la sociedad, chicos? La Galindo. Transparencia. ¿Qué dice la Constitución? Ministerio Público y me olvidamos. Sí. La Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo. Las instituciones que defienden a la sociedad, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. ¿Ya? Y finalmente, ya hemos visto quién controla los recursos, ya hemos visto quién defiende a la gente, a la sociedad. Ahora vamos a ver, ¿quién defiende al Estado? ¿Qué instituciones se encargan de defender a nuestro Estado, a nuestra soberanía, a nuestro Estado, a nuestra población? ¿Quiénes defienden? Defensoría del Estado, o defensa del Estado, la tercera. Defensa del Estado. Bien. Primero están las Fuerzas Armadas, defensa del Estado. Luego está la Procuraduría, ¿qué dice? Procuraduría General del Estado. General del Estado. General del Estado. Y finalmente está los capibaras. La Policía Boliviana, me mal acostumbrado, chicos. Ahora no. La Policía Boliviana. Las funciones de los órganos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. En otras palabras, debería existir independencia. No debería haber intromisión de los órganos ni entre ellos. ¿Ya? En la realidad es diferente, ¿no? Sí existe independencia, pero el tema político sí es muy presente en nuestro país. ¿Ya? Sí, bastante. La administración pública. ¿Cómo se administran los recursos? ¿Cómo se administran los recursos del Estado? La administración de los recursos del Estado se conoce como administración pública. Entonces, cuando hablamos de administración pública, tenemos que considerar a todos los órganos. El órgano ejecutivo, ¿por qué está compuesto? Está compuesto presidente, vicepresidente, ministerios y todos los dependientes. Luego tenemos el órgano legislativo. En el legislativo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, eso se considera la Asamblea Legislativa Nacional. El órgano judicial, el Tribunal Supremo de Justicia y otros tribunales. Y el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la administración pública nos define cómo se administran estos recursos, cómo estos órganos administran estos recursos. ¿Ya? Es la administración de los recursos públicos. Recursos públicos. ¿Ya? Listo. Ahora tengo que seguir volviendo a la pizarra, chicos. Saquen una fotito. Me han hecho cansar. Está bien así, ¿no? Porque estamos siendo muy rápido. Con ustedes vamos a avanzar más. Ya está bien. ¿Cómo? No te desesperes. Esta viejita. Ya, última parte.
instituciones. Le vamos a meter la institución de control, la institución de defensa del Estado y la institución de defensa de la sociedad. Ahí hay dos. Se van a acordar. ¿Ya? Antecedentes. Esto de acá, a modo de recordar un poquito. Otra vez. Aunque creo que pasó con la mayoría de ustedes, ¿no? Varios. ¿Se acuerdan? Otra vez, ¿sabes? Ya, a ver, haremos de forma rápida. Esto de acá se puede enviar mejor con otra diapositiva. ¿Ya? A ver, con la segunda. Vamos a acabar esto y vamos a entrar a la ley 78. Vamos a entrar rápido. Ya. ¿Qué dice? ¿Cómo nace la auditoría en Bolivia? Bueno, para que nazca la auditoría en Bolivia, primero tenemos que remontarnos a cómo nace la auditoría antes, cómo nace anteriormente. ¿Qué pasaba? En la Edad Media, ¿qué pasaba? Se recaudaban impuestos, ¿verdad? Todos los ciudadanos lo que pagaban eran sus impuestos. Le pagaban los impuestos a la nobleza, le pagaban los impuestos al clero. Y en el transcurso del pago de los impuestos, existía una persona que se encargaba de ver que se esté pagando bien, que no se estén equivocando. Estos son los inicios de la auditoría. Auditoría viene del latín audire, que significa oír. ¿Qué significa? Esta persona lo que hacía era ver, lo que hacía era revisar que estén pagando los impuestos de forma correcta. Y esto se iba a la nobleza, al clero. Aquí es donde empezamos a hacer el control. Ya existen algunos registros documentales donde se ve cómo se hace ese control. Posteriormente, a lo largo de los años, va evolucionando la industria y se va produciendo en gran cantidad todos los recursos que tenemos. Y estas empresas, estas industrias, tienen propietarios, tienen dueños que son multimillonarios, son propietarios ricos. Pero ellos no se encargan de hacer el control, o sea, ellos no se encargan de registrar cuánto están ganando, cuánto están vendiendo, cuánto están fabricando. No, ellos no se encargan de eso. Contratan a otra persona. Esa persona se encarga de ¿qué? Un contador que se encarga de hacer los registros ¿de qué? De todo lo que está pasando en sus industrias, en sus fábricas. ¿Ya? Y en acá la pregunta es si el dueño puede confiar en la persona en la cual está administrando sus recursos. ¿Se puede confiar? ¿Administrará bien los recursos que son del propietario, del dueño? ¿O no confiará? No, pues que no confiar, no confíes en la camisa, chicos, como decía mi abuelo. Entonces, ¿qué hace? No podemos confiar, contratamos a otra persona. Esa otra persona se va a encargar ¿de qué? De revisar lo que está haciendo su contador. Y estos son los inicios de la auditoría. El auditor se encarga de revisar. ¿Cuándo es esto? Esto es posterior a la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial es después de la Revolución Francesa. ¿Qué año estamos hablando? 1789. Bolivia. ¿Cuándo es nuestra independencia? 1825. Acá es donde nosotros somos independientes. ¿Cuántos años cumplimos? 200. ¿Qué van a hacer? ¿Estudiar? Ay, qué pena. Independencia. Somos independientes, ¿ya? ¿Qué significa esto? No solamente que los recursos, todo lo que manejaba en ese tiempo el virreinato, los españoles, esos recursos pasan a manos de los bolivianos, o sea, a manos de los criollos. Ya acá, en 1825, los recursos públicos son administrados por ellos. Pero en estos tiempos, o sea, miren acá en Europa, en el primer mundo, ya estamos hablando muchos años antes de que ya teníamos técnicas, ya se estaba especializando la profesión de la contaduría, de la auditoría. Pero en Bolivia recién estábamos independizándonos, recién estábamos empezando a nacer. Y estos recursos públicos no se controlan. Acá no hay control. Si no les controlan, chicos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con la plata? Imaginen que todos ustedes trabajan en el ámbito público. Con ese dinero, ¿qué hacen? Si nadie les va a decir nada. Derrochan. Yo me compro mis casas.
¿Ya? No hay control. Posteriormente, ya para terminar, ¿sí tenemos tiempo? Nos vamos a la Guerra del Pacífico, 1879. En la Guerra del Pacífico, ¿qué ocurre? ¿Por qué motivo nosotros entramos en guerra con Chile? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué motivo? ¿Por qué nos invaden? ¿Por qué perdemos el litoral? Impuestos. El impuesto El famoso impuesto de los 10 centavos. ¿Lo ven? ¿Y por qué sacan el impuesto? ¿Por qué sacan el impuesto? ¿Por qué cobran 10 centavos? Está claro, pero ¿por qué? ¿Alguna vez por qué se presta plata? ¿Por qué no tienen? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué empezó a cobrar? ¿Por qué no había plata? Pues, ¿dónde estaba la plata? En los bolsillos de acá, ¿no? Acá se nos llevó toda la plata. ¿Quiénes han hecho la plata? Los que estaban en el Estado. ¿Y han dejado algo para los siguientes gobiernos? Parece que no. Ahora, como no se controlaba, como no existía control, nos vamos más adelante y en 1883 se empieza con los primeros inicios del control gubernamental. Acá son los inicios. 1800, miren. 1800, el control. Se crea una institución, el famoso Tribunal Nacional de Cuentas. No se duerman, chicos. Tribunal Nacional de Cuentas. ¿Funciona el tribunal? Es una iniciativa, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Primero porque manejan normas antiguas. Miren, ¿cuánto tiempo ha pasado? Casi 50 años, un poco más de 50 años. ¿Qué normas manejábamos? ¿Qué leyes teníamos nosotros anteriormente? Se manejaba el Código Romano, se manejaban normas demasiado antiguas que no se podían aplicar en ese momento. Las normas eran demasiado antiguas, primero. Segundo, la documentación. Como la norma era antigua, no te entregaban los documentos ese rato. ¿Cuándo te entregaban? Te entregaban, pues, nadie te obligaba a entregar el documento en ese instante o a fin de gestión como se hace ahora. Vos podías decir, ya, mañana te paso, terminaba el gobierno, te escapabas con toda la plata y después de eso, no le habías pasado, te habías olvidado, ¿ya? Y no entregaban la información. Y si entregaban era muy tarde. Se podían ir con todos los desfalcos. Segundo, tardaban en entregar la información. ¿Qué más era? Me he olvidado. Ay, chicos, me he olvidado. Las normas eran antiguas, se tardaba en entregar documentación y teníamos acá, este era un tribunal, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, al igual que el Tribunal Nacional Electoral. Dentro de este tribunal tenías responsables, máximas autoridades. Lo malo es que para hacer en acá el control, las autoridades todas tenían que estar de acuerdo para emitir los informes. ¿Creen que se han puesto de acuerdo? No había acuerdos. ¿Qué significa? Esta persona estaba de acuerdo con que, no sé, una responsabilidad penal. Este no quería sacar nada. Esta persona decía, no hay que seguir revisando. Al final, ¿cómo les ha ido a ustedes trabajando en grupo? ¿Y los demás? Han puesto la plata. Ya. ¿Se hablan seguido? Sí, ¿no? Entonces, miren, imagínense, tardaba en salir la documentación, tardaban en sacar los informes, las normas eran arcaicas, no ha funcionado, no había control, igual se seguía haciendo mal uso de los recursos públicos. Durante todo este tiempo no pasa nada, llegamos a 1927, si no me equivoco, esta es la diapositiva, llega la famosa misión Kemmerer. No me acuerdo si es alemán o es norteamericano, pero la cosa es que él llega en esta misión y empieza ¿con qué? Con la idea de actualizar la administración pública. Y dentro de la actualización del aparato estatal, de la administración pública, uno de los puntos es el control. Y dentro del control se crea la Contraloría General de la República. Entonces ahí es donde nace, ahí es donde empieza el control, ahí es donde se actualizan las normas. Ahí es donde empieza a hacerse el control de forma más seria. Y posteriormente nosotros estamos aquí. Casi 100 años, ¿no? Y en Bolivia, ¿cuándo se empiezan a trabajar? Cuando nosotros empezamos a ejercer la profesión de forma independiente. La carrera de Contaduría Pública, más o menos, es de 1975, si no me equivoco. ¿Cuánto dicen? 25, casi 50 años tienen de nuestra profesión de aquí. Es relativamente joven. Antes eran los economistas los que hacían las encuestas, ¿ya? Después de esa gestión ya se empezó a pensar nuestra profesión.
Con eso terminamos el tema 1. De acá no vamos a sacar preguntas, pero ahora para avanzar un poquito. ¿Ya? Vamos al tema 2, ley 1178. Les pasaremos material. Ya que estamos aquí, materializaremos. ¿Quieren una clase larga o lo hacemos resumidita? ¿Resumimos el resumen? Porque va a entrar al examen. A ver, que yo mirar qué decía la ley. A ver, aquí estamos. Ah, no, aquí está. Esto es Google. Código de ética. Ya. Ley. ¿Dónde estamos? Este es. No, este es larguísimo, chico. Ah, no, la ley no, está bien. Ya. Veremos, tema 2, ley 78. Veremos. Ahí hace otra pregunta, ahorita me ocurrió. Entonces, revísenme, chicos, ¿cuándo se promulga la ley 1178? 20 de julio de 1930. Ya, pues pongamos eso como pregunta. Pregunta 3. Me voy a olvidar. Pregunta 3. La promulgación de la ley 1178. ¿Cuándo es? 20 de julio de 1990. Ya. La aplicación es otra cosa. En los considerandos, no los considerandos, en la parte resolutiva está la fecha en la cual se empieza a aplicar. Creo que es noviembre, no me acuerdo bien. Vamos a ver. ¿Desde cuándo entra en vigencia? A ver, ¿qué dice la ley? ¿Todos están con la ley, chicos? Muy bien, ¿qué dice la ley? ¿Dónde estamos? Artículo 1. En los decretos, para fines, se aprueba el informe. Por tanto, vamos a perder tiempo. Ya. Veremos, ¿qué dice la ley? Antes de entrar a la ley, chicos, tenemos que ver cómo se administraba el Estado antes. Ya no vamos a ir a la historia antigua, a la historia de la República. Antes de la ley, ¿cómo se manejaba el Estado? Nosotros sabemos que el Estado, el poder público, el poder político, se administra a través de los órganos y el poder ejecutivo lo maneja a través de ministerios, ¿ya? Y los ministerios tienen sus viceministerios y estos ejercen control sobre las demás instituciones del país. ¿Cómo se manejaba antes? Por decirles, tenemos acá el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Hacienda, como era antes. En el Ministerio de Hacienda era como una república independiente. Era como si ellos establecían sus propias normas. Ellos establecían sus controles. Ellos lo hacían de forma independiente el trabajo. Era independiente acá. La elaboración de normas, ¿ya? Los controles, todo esto era de forma independiente. Era como que una empresa aparte. La UNICEN es una empresa aparte. La Univalle es otra empresa, la UNSA es otra institución, otra empresa. Todas son diferentes, todas se manejan de forma diferente. Igualito era antes. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, Ministerio de Gobierno, todos manejaban los recursos y sus normas de forma independiente. ¿Qué significa? Cuando tenías que ir a revisar, en el Ministerio de Hacienda tenías una cosa. Aquí decía A. En el Ministerio de Planificación te decía otra cosa. B. ¿Ya? Por decirles, para el tema de gastos. Acá puedes gastar hasta 10,000. Acá puedes gastar hasta 20,000. Acá puedes gastar sin límite. ¿Se podía? Se podía. Porque no había una norma que te diga o que te regule a todos. Entonces, como todo se manejaba de forma independiente, el control era difícil. No se podía controlar. Imagínense si antes era difícil
y ahora seguía siendo complicado, y por eso hemos tenido los problemas que hemos tenido. ¿Qué ha pasado antes de la promulgación de la ley 1178? ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Quién se acuerda? ¿Qué decía Víctor Paz? Bolivia se nos muere. ¿Por qué? ¿Y por qué había hiperinflación? ¿Quién maneja el Estado? ¿Y cómo manejamos los recursos? Ingreso más dinero de que debería tener, ya no tenía valor. ¿Por qué ha hecho eso? Porque hacían lo que querían. Entonces no había control, ¿ya? Y sale, ¿cuál era el decreto supremo? El 21060, la época de autoridad, y también sale la ley 1178. ¿Y qué te dice la ley? La ley te habla, acá ya te habla de la administración del Estado. Lo vamos a poner de esta forma, ¿ya? La administración del Estado. ¿Cómo se va a administrar el Estado? Significa que ahora ya no pueden hacer así, ya no pueden manejarse como repúblicas independientes, de forma separada. Se va a sacar una norma que todas las instituciones tienen que cumplir. Todos tienen que cumplir la misma normativa, las mismas normas. Y ¿cómo les digo esto? La ley, el objetivo, la finalidad de la ley es una administración sistémica. Es la palabra que utilizan siempre. Es sistémica, se basa en sistemas. Pero vamos primero al artículo 1. ¿Qué dice el artículo? Las finalidades. La finalidad de la ley. ¿Para qué existe? ¿Qué es lo que busca la ley? Primero, cuando hablamos de la administración, antes de ver el tema antes de leer las finalidades, la administración usa recursos públicos. Entonces, el propósito de la ley, ¿cuál es? Que la plata que no es de ellos se utilice bien. Esa es en sí la esencia de la norma. Que la plata se use bien. Y si se usa mal, hay que castigar. ¿Me siguen, no? Ese es el objetivo de la ley. Para eso existe esta ley. Después ya se arma en el documentito bien bonito. A ver, lo vamos a leer. Leeremos qué dice la ley. Artículo 1. Finalidad. La presente ley regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación. Esto es antiguo. Ya. Con el objeto de... Eso les voy a explicar más ratito. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad? Primer objetivo de la ley. Primera finalidad de la ley. Inciso A. Acá vamos a hablar de finalidad. Esto de las finalidades, chicos, siempre entra en todos los exámenes para las instituciones públicas, siempre entra. Pregunta 4, ¿ya? Las finalidades de la ley. Inciso A. Programar. Inciso A. Programar. ¿Qué es programar? Programar es planificar, es definir qué vamos a hacer. ¿Se acuerdan, no? Del ejemplito de quiero cocinar, ¿no? Quiero hacerme mi arroz con huevito. ¿Qué es programar? ¿Qué voy a necesitar? Empiezo a pensar, ¿qué voy a necesitar? Armo mi POA. En el POA, ¿qué pongo? ¿Cuánto personal voy a contratar? ¿Qué voy a comprar? ¿Para qué voy a comprar? Estoy programando, estoy pensando qué voy a hacer. Eso es programar, ¿ya? Luego dice organizar. Organizar. Aquí entran otros subsistemas. Vamos a avanzar más ratito, ¿ya? Pero vamos a organizar. ¿Lo vamos a ordenar? Vamos a organizar. Luego, ejecutar. Ya sé qué quiero hacer. Quiero construir una iglesia, quiero construir una escuela. Necesito contratar personal, necesito comprar materiales, ¿ya? Etcétera. Contratar a alguien que me lo construya. Ya, voy a organizarme para hacer la construcción y voy a empezar a gastar. Voy a hacer las compras para que me lo construyan. Eso es ejecutar. Y finalmente, controlar. Acá la cosa no es solamente gastar. Acá es que se gaste bien. Porque una cosa es gastar y otra cosa es malgastar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace esto? Cuando se usan recursos públicos, existe un alto riesgo ¿de qué? De corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es el uso del poder para beneficiarte tú. Por ejemplo, si yo trabajo en la alcaldía, yo puedo decirles, para que te lo agilice tu trámite, para que te lo haga tu trámite, para que te limpie tu trámite, me tienes que dar tanto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aprovechándome de mi poder. Eso es corrupción. Cuando hablo de corrupción, está de por medio el poder. Cuando hablo de fraude, igual me puedo aprovechar, igual me puedo beneficiar,
pero no siempre voy a tener poder. Puedo no tener poder y aún así cometer fraude. ¿Ya? Esto, ¿qué más dice? Programar, organizar, ejecutar, controlar. ¿Para qué? Programar, organizar, ejecutar, controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Esto de acá ahorita lo vamos a ver. La captación. La captación es como lo que vamos a recaudar. Vamos a recaudar los recursos. Vamos a empezar a generar los recursos. Pero también hay que utilizar el uso de los recursos públicos. De los recursos públicos. ¿Ya? Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, programas, prestación de servicios y proyectos del sector público. En otras palabras, en acá es para la ejecución de obras, ¿no ven? En acá es para qué? Para el cumplimiento y ajuste oportuno de políticas, programas, prestación de servicios y proyectos del sector público. Lo voy a resumir en esta palabrita. Para los proyectos que vayamos a ejecutar en el sector público. En el sector público, como les digo, administramos plata que no es de nosotros, administramos recursos. Por eso el alto grado de riesgo de corrupción. Primer artículo, programar, organizar, ejecutar, controlar, captación y uso eficaz y eficiente de los recursos. ¿No ven? Uso eficaz y eficiente. Efervescente. Eficaz y eficiente de los recursos públicos. Listo. Eso es primero, que se use bien la plata, que se controle. Primera finalidad. Segunda finalidad de la ley, leeremos. Lo voy a resumir, no voy a copiar tal cual lo que dice. Disponer de información útil, oportuna y confiable. ¿Qué queremos? Queremos tener información. Información que sea útil, que nos sirva. ¿Ya? ¿Cómo tenemos información útil? Tenemos que tener alguna norma, algún lineamiento que nos diga: ah, para comprar necesitas esto. Ah, para gastar necesitas esto. Ah, cuando gastes vas a hacer esto. Entonces, tienes que saber qué vas a hacer y cómo vas a respaldar. Por eso en el sector público existe tanta norma. ¿Han visto cuántas normas hay en el sector público? Para sacar un lápiz, ¿no ven? Por eso es. Venga, así que pues. Ya. Oportuno. Otra cosa es que sea, pues, imagínense, pasa esto a veces. Pasa una emergencia, lo que ha pasado con las lluvias, ¿ya? Ha pasado lo de las lluvias, ha empezado a afectar las casas. Y si nosotros queremos hacer o contratar algún servicio de salvataje o algo de emergencia, ¿cuánto necesitamos para eso? No va a ser 1,000, 2,000, no va a ser poco, va a ser harto. Y para que nosotros podamos usar ese dinero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tardar, no nos van a dar rápido. Entonces, en lo que hagamos, por decirles, en lo que tarda el proceso, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ya va a pasar la temporada de lluvias y se lo va a llevar todas las casas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actuar de forma oportuna. También tengo que actuar de forma oportuna. La información también tiene que proporcionarse de forma oportuna. Tengo que actuar rápido, no puedo esperar. Entonces, para cada caso tengo que tener una forma de reaccionar. ¿Qué más dicen? Confiable. Esto de la palabra confiable. ¿Qué significa confiable? ¿Quiénes trabajan en contabilidad? ¿O quiénes han trabajado en contabilidad? ¿En dónde han trabajado, chicos? ¿Era confiable la información contable? ¿Sí o no? 2 palabras. 4 palabras. ¿No? Sí. Depende, ¿no? Hay empresas donde tal vez sí, hay empresas donde no era. Si no es confiable, no vas a tomar buenas decisiones, pues vas a pensar que estás bien y estás mal, vas a pensar que estás mal y estás bien. La información tiene que ser confiable. Y para que sea confiable, ¿quién tiene que elaborar esta información? Tiene que elaborarse de forma correcta, mejor si son personas preparadas, ¿ya? Donde está asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. ¿Para qué queremos información? Razonabilidad. Razonabilidad, ¿y qué dice? Razonabilidad de los informes de estados financieros. De los estados financieros. ¿Qué implica razonable? Que tenga un cierto grado, que nosotros podamos confiar en esa información. ¿Vale? Que los estados financieros sean confiables. Por decirles,
Si en caja o en efectivo yo veo un saldo de 100.000 bolivianos, estos 100.000 tienen que ser correctos, tienen que estar bien, no puede haber una distorsión, no puede estar mal administrado. Si yo tengo cuentas por cobrar de 10 millones, tienen que ser cuentas por cobrar, pero de cuentas por cobrar que voy a recuperar. No pueden ser cuentas de 2, 3, 4, 5, 10 años. Eso ya no es una cuenta que voy a recuperar. Entonces, la información tiene que ser razonable. Tengo que poder confiar en esa información, ¿ya? Todas 4 finalidades. Primera finalidad, una buena organización, una buena planificación. Buen uso de los recursos. Segundo, la información. La información tiene que ser confiable, útil, oportuna. ¿Ya? Segunda finalidad. Tercera finalidad. ¿Qué dice la ley? Disponer de información útil, oportuna y confiable. No, ese es el B. El C. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado. En otras palabras, que todo servidor público, esta palabrita dice la norma, se me ha ido. ¿Me ayudan? Que todo servidor público asuma plena responsabilidad por sus actos. Ya. Inciso C. Que los servidores públicos asuman sin distinción de jerarquía. Asuman responsabilidad por sus actos. Ya estamos viendo 3 cosas, chicos. Miren. Primera cosa, que los recursos se usen bien, ¿ya? Que nosotros organizamos bien los recursos, el uso de los recursos. Segundo, que de lo que estamos usando se genere información confiable, ¿ya? Uso de recursos adecuado, información confiable. Tercero, ya sabemos nosotros que cómo se tiene que usar la plata, ya sabemos que tenemos que tener información confiable. Ahora, nosotros cuando revisamos esa información, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que establecer responsabilidad a los servidores públicos. Si en caso han hecho mal uso de los recursos, ¿ya? Que todo servidor público asuma responsabilidad por sus actos. Y en acá te menciona 2 cositas. Y eso es clave. ¿Qué dice acá? A ver. No solo de los objetivos a que se destinaron, sino también de la forma. En este caso, no solamente es los objetivos. O sea, ya por decirles, yo tenía que gastar mi presupuesto. Tenía 100.000 bolivianos, tenía que utilizar mi presupuesto para construir escuelas. He construido las escuelas, ¿ya? Pero, he usado pues material de baja calidad, he hecho lo peor, como el puente. ¿Se acuerdan de Cochabamba, el puente del Chorango? Se ha caído, ¿no ven? ¿Ese es buen uso o mal uso de los recursos? Mal uso. Entonces también es acá la forma y aplicación de los recursos. Si están mal utilizados, también es responsabilidad. En otras palabras, ¿qué te dice la ley? Por hacer o por no hacer. ¿No ven? Por acción u omisión. Por acción u omisión. Puedes hacer de forma intencional, o puede ser que no hagas, pero no porque no querías, sino porque no sabías. El hecho de que vos hagas, pero no sabías que no tenías que cumplir porque no conocías la norma, igual eres responsable, igual tienes castigo. ¿Ya? Inciso D. Y es hora. Y el último, con esto cerramos. La última finalidad, y ahí acabamos, chicos. Vuela la hora, ¿no? Desarrollar capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Desarrollar, esta palabrita es clara, capacidad administrativa para, ¿qué? Impedir, en acá ya habla de conceptos de control interno, impedir o identificar. ¿Identificar qué? El manejo incorrecto de los recursos. Manejo incorrecto. Manejo incorrecto de los recursos del Estado.
palabras, nosotros no queremos llegar al punto de castigar. Antes de que se use mal la plata, queremos identificar, queremos encontrar, antes de que sea más grave, ¿ya? Esa es la cuarta finalidad. Entonces, en 4 palabras, como la canción. La primera, ¿qué es? Nosotros queremos usar los recursos de forma eficiente. ¿Qué significa? Programar, organizar, ejecutar, controlar. La siguiente clase vamos a hacer eso, ¿ya? Segundo, ya sabemos usar la plata de forma correcta, eficiente. Segundo, tener información confiable. De la plata que usamos, tener información. Segundo concepto, segunda palabra. Tercera palabra, la responsabilidad. Que nosotros cuando veamos que hay mal uso, saquemos responsables. No solamente por el hecho de que utilicen los recursos no significa que se liberen de la responsabilidad. Si usan mal las cosas, si usan mal la plata, igual son responsables. Y el cuarto, no queremos llegar al punto de castigar. Nosotros queremos evitar eso. ¿Cómo queremos evitar eso? Queremos desarrollar capacidad administrativa a través de normas, reglamentos, controles, queremos impedir, no queremos llegar a este punto. Queremos identificar, queremos comprobar antes de que pase el mal uso de los recursos. En otras palabras, ¿en qué se resume la ley? En que la plata de los recursos públicos se utilice de buena forma. En eso se resume. Listo, chicos, ahí quedaremos hoy día.